Hola, bienvenidos a nuestra celebración online Noche de ADN. Yo veo su gloria en casa. En este momento, disponte para recibir la palabra de Dios y para adorar a Dios con todo lo que eres. Recuerda, somos una gran familia para todas las familias. Quito el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo has cambiado. Me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad. Todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, 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 oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tú, conocedor del dolor más profundo, tú, mi sanador, conoces la tormenta de mi interior. Yo sé, tú la puedes calmar, mi única esperanza eres tú. Tú
Gracias por seguir conectado. Recuerda que puedes realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de tu aplicación móvil o realizando una consignación bancaria en los siguientes números que aparecerán en pantalla. Ahora, toma papel y lápiz para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Buenas noches para todos, mucho gusto, mi nombre es Luis Carlos Folleco, soy de la ciudad de Cali, pastor de área en el área de ministerios y para mí es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Bueno, para comenzar quiero que coloquen cuidado sus pantallas, vamos a ver un video. ¿Ustedes se han preguntado algún día, como en esa montaña rusa, por qué pasa esto en mi vida? ¿Esto por qué a mí? Son preguntas que como seres humanos nos hacemos día a día y como veíamos en el video anterior, tenemos subidas y bajadas, y de eso consta la vida. Para esto quiero hoy tomar de referencia a un apóstol, el apóstol Pedro, y quiero que veamos cómo fue la vida de él con Jesús aquí en la tierra y cuando Jesús ya subió al cielo y ver él qué nos puede enseñar de estas montañas rusas de nuestras vidas. Quiero que vayan a sus Biblias y estén en Mateo 16 del 18 al 19, que dice así: Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra se quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vemos a un Pedro que recibió una gran promesa. Vemos a un Pedro que tiene una gran responsabilidad. Vemos a un Pedro que en él fue puesto un reto muy grande y es tener
las llaves del reino de los cielos, y aparte de eso, que sobre él se fundamenta la iglesia del Señor. Pero antes de esto, antes de que él hiciera realidad este proceso, quiero que veamos a un Pedro, o cómo fue el proceso de Pedro. Primero, vamos a ver un Pedro que fue falta de fe. Eso lo podemos ver nosotros en Mateo 14, del 28, cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas, y él le dice: Señor, si tú eres el Hijo de Dios, quiero caminar sobre las aguas contigo. Y listo, le dice el Señor: venga. Pero Pedro comienza a caminar y le falta su fe y comienza a hundirse. Ahí vemos a un Pedro que no confió teniendo al Maestro frente a frente. Segundo, quiso cambiar lo que Jesús, o el propósito de Dios en esta tierra, que era morir por nosotros. Eso lo vemos en Mateo 16, del 21 al 22, cuando Jesús está anunciando su muerte a los discípulos, y él le dice: no, Señor, pero ¿cómo vas a hacer esto? Oiga, ¿a usted qué le pasa por la cabeza, Señor? ¿Cómo que se va a morir? ¿Cómo? No, eso no puede ser. Y ahí se gana un: apartado de mí, Satanás. Tercero, vemos que era violento. Eso lo podemos ver en Juan 18 al 10, cuando van a apresar al Señor, cuando ya vienen todos, y él saca su espada y corta la oreja de uno de los soldados. Vemos que él arreglaba todo con violencia, vemos que él era muy impulsivo. Por cuarto, hablaba de más. Él era, tal vez, sí, llamémoslo así, un folleco. Él hablaba mucho, él por todo: sí, yo lo hago. Y lo vemos también en Mateo 26 al 33, cuando Dios está hablando y él le dice: Señor, no, pero es que si estos van a hacer algo en contra suya, yo no lo haré. No, ¿cómo le ocurre? Conmigo hasta el final, conmigo cuéntela que yo de usted nunca voy a negar. Y Dios le dice: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Vemos a un Pedro que tenía unas conductas que uno dice: oiga, pero este Pedro ¿qué? Y tiene las llaves del cielo, y aparte de eso, sobre él se va a fundamentar la iglesia. ¿Cómo así? O sea, Dios, ¿por qué? Y la verdad, este Pedro me referencia a mí mucho en mi vida. No sé si te referencia a ti que estás viendo hoy, pero es un Pedro que cuando las circunstancias tal vez son bajitas, o uno ve la mano de Dios que está funcionando, soy enérgico de fe, sí, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando la circunstancia se torna más pesada, cuando los vientos chocan contra el mar, cuando estamos sintiendo que nos vamos a hundir, comenzamos a faltar de fe en Dios. A mí me pasó, y lo cuento, yo sé que de aquí no va a salir, y a mí tuve un problema familiar muy grande, de las cuales nosotros dudamos aún de nuestra vida, y oramos a Dios, y oramos, y la verdad lo que hicimos fue escondernos y no esperar en Dios. Ahí fue donde, créanme que en esa etapa de mi vida, aún siendo pastor de la iglesia, yo aprendí mientras que me escondía, y mucha gente pues que estaba a mi alrededor me decía: no tienes por qué hacerlo, confía en Dios. Y hoy veo la mano de Dios, que no tenía necesidad de esconderme. También en esos problemas pasaron que quise que Dios no hiciera su voluntad sino la mía. Porque no, Señor, pero es que ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no esto? Ábreme las puertas aquí, ábreme las puertas allá, sin esperar qué propósito Dios tenía en mi vida con este problema. Quise ser violento, igual que Pedro. No porque tal vez haya querido sacar la espada, pero se me venían pensamientos de: pero es que yo puedo hacer esto, yo voy a enfrentar esto, voy a dar la cara, pues yo soy un varón, yo soy un hombre. A mí me pasó eso. Y este problema, la verdad, a mí me trae a colación todo lo que era Pedro. Y también, por último, ¿por qué no? Hablaba de más. Sí, yo puedo, yo hago. No, es que yo soy un berraco. No, sí. Y después: no, Señor, pero es que vea, ayúdeme, haga esto. Sin esperar o quedar calmado y esperar la voz de Dios. Y como decía, esto me acuerda mucho a Pedro, porque tal vez uno lo hace diciéndolo de buena forma.
Tal vez uno ve a un Pedro que quería agradar a Dios con sus actos, que quería agradar a Dios con lo que él hacía. Yo creo que él, cuando le decía a Dios, Señor, ¿pero por qué te vas a morir por estos pecadores? Él lo estaba diciendo como de buena forma, Señor, si usted es santo, usted es un hijo de Dios, ¿por qué va a morir por ellos? ¿Por qué va a morir por mí, que no lo merecemos? Pero él no se daba cuenta del propósito de Dios. Yo creo que cuando Pedro sacó ese machete, esa espada y cortó la oreja del otro, lo hacía para defender a su maestro, para que no se lo llevaran. Pero mire que en todo esto no entendía el propósito de Dios, no entendía lo que Dios quería hacer con la humanidad, con la iglesia, no entendía la responsabilidad que él tenía. Y yo, ¿por qué digo esto el día de hoy, amigos, hermanos? Porque quiero que usted hoy analice su vida, analice lo que está pasando. Yo sé que tal vez estos años atrás, yo tengo 33 años y créanme que han sido más bajadas en esa montaña rusa que subidas. Y cuando encuentro una subida y digo, este año la voy a hacer, este año es el mío, de la nada aparece otra bajada y quedo peor. Porque he tomado demasiadas decisiones malas, ¿sí? Sin esperar la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted hoy analice, como decía anteriormente, que mire qué ha pasado en su vida. Si estás haciendo el propósito de Dios, si lo estás cumpliendo, o estás siendo como Pedro, que le faltó fe, teniendo al maestro de frente. Estás haciéndolo de Pedro, que hablas de más, estás actuando como persona violenta, o también quieres cambiarle a Dios su propósito para que Dios haga el propósito que tú quieres que Él haga. Son preguntas que nosotros debemos analizar el día a día, porque como decía, esa montaña rusa que representa los altos y los bajos de nuestra vida, a veces son causados por nosotros mismos. A veces son causados por nuestras malas decisiones. A veces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué yo no tengo plata? Pero si Dios le manda la provisión y usted se la gasta yéndose de paseo, le da por ir a cine, pero no se acuerda que debe pagar un arriendo, no se acuerda que debe ahorrar para un futuro, no se acuerda que de su familia debe comer. Entonces, ¿por qué nos vamos a quejar? Y son muchos ejemplos así. Y ahora quiero que veamos cómo fue Pedro cuando Dios lo restauró. Si nosotros miramos la Biblia, hubo una segunda pesca milagrosa. Dice que cuando ya Dios murió por nosotros y estaba aquí en la tierra y ya había resucitado, los discípulos estaban pescando y él volvió y estuvo en la orilla y los llamó, hey, ¿hay algo de comer? Y ese pasaje me gusta mucho porque el Pedro incrédulo, el Pedro que la había embarrado, el Pedro que lo negó, el Pedro que decía, es que yo voy a estar con usted, que yo no sé qué, y después la embarró, ese mismo Pedro ahí entendió quién era Dios, quién era el Maestro y lo que había hecho. Y dice la Biblia que él se tiró y nadó hasta la orilla para estar con él. Y hubo la segunda pesca milagrosa. Dios dice, tiren la red, y sacaron redes, comieron con él. Y ahí, cuando Pedro entendió la gracia, el propósito de Dios, vemos un Pedro diferente. Y quiero que llevemos 3 puntos de este Pedro diferente. El primero, tenía clara su identidad. Eso lo vemos en Hechos 4, del capítulo 8 al 10. Y quiero que lo lleven hoy, lo vayan leyendo. Es un Pedro que se para ante los ancianos, ante los gobernadores, porque él en el capítulo anterior había hecho un milagro de sanar un cojo, y él les dice, no, es que yo lo hice, yo le hice un bien a un cojo, yo lo sané en el nombre de Jesús. Él entendía que él todo lo que hacía, que todo lo que vivía era en el nombre de Jesús. Entonces vemos a un Pedro con una identidad clara, que era un hijo de Dios, que estaba haciendo el propósito de Dios. Vemos también un hombre ya de fe, un hombre en el capítulo de Hechos 3, que dice, levántate, no tengo nada, pero levántate y anda. Y ese cojo de nacimiento se levantó y fue testigo del poder de Dios, porque dice que todo mundo lo miró, que él estaba caminando. Es un Pedro que ya no actuaba con miedo, es un Pedro que actuaba bajo el poder de Dios.
También vemos un Pedro que dio todo por Jesús. Si usted lee el libro de los Hechos, fue un Pedro que no le importó la muerte, no le importó que estuviera encarcelado. Solamente le importaba hacer el nombre de Dios famoso, predicar y que muchas personas conocieran del amor de Dios a través de lo que había hecho en su vida. Y esto me lleva a reflexionar porque Dios quiere de nosotros que seamos esas personas como Pedro. Dios quiere de usted que tenga una identidad clara. Y Él lo dice en Juan 1:12. Él dice que por cuanto usted lo recibió es hecho hijo de Dios. O sea, usted es un hijo de Dios. Y eso quiero que se lo lleve hoy. Yo sé que tal vez esto lo ha escuchado muchas veces en su vida, pero a veces uno lo escucha, pero no lo aplica. Y se lo digo porque a mí me ha pasado mucho. Yo decía, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy salvo, yo soy perdonado, pero no lo vivía en mi vida. Y actuaba tal vez como un conocido de Dios, tal vez como yo lo he visto a Dios, pero nunca lo vi como ese papá. Nunca me sentí hijo de Él. Y quiero que hoy usted diga, oiga, yo soy un hijo de Dios. Y yo sé que todos hemos tenido un papá. Y mi papá en este caso, cuando yo era muy pelado, él llegaba y yo le decía, papá, necesito esto. Ahí lo tenía. Papá, necesito lo otro. Eso. Papá, mira que en el colegio hay un niño que me está pegando. Y él, no, mi hijo, venga, haga esto, haga lo otro, cuide aquí, hable con la profesora. Tenía un papá que nos defendía. Y yo sé que todos ustedes han tenido un papá que los defiende, que les provee, que cuando han estado enfermos los cuida. Y eso es Dios para nosotros. Dios para nosotros es un Dios cuidador, un Dios omnipotente, omnipresente, sanador, proveedor, un Dios de amor, un Dios de paz. Tienes un papá que lo tiene todo. Y te invito para que lo disfrutes hoy, para que hoy digas, oiga, ¿verdad? Yo tengo un papá y debo vivir como Él. Debo vivir como Él me ha dado todo, porque yo me escondo, porque yo no hago las cosas. Si mi papá está conmigo, y la Biblia dice, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? También Dios quiere que seas una mujer o un hombre de fe. ¿Y sabes algo? Nosotros como cristianos, nosotros como seguidores de Cristo, tenemos esa cosa extra llamada fe, que es la que nos saca a nosotros de las circunstancias. Si usted ve a alguien no creyente comparado con nosotros, déjeme decirle que una persona en una situación de peligro de muerte, de escasez, de enfermedad, se tira el dolor. Y se lo digo porque yo tengo familiares no creyentes, amigos no creyentes que han estado en situaciones similares. Y ellos, no, ya se acabó la vida, ¿yo qué voy a hacer? Y se tiran a la pena. Pero ¿sabe qué pasa contigo y conmigo? Que nosotros tenemos eso que se llama fe. Y la Biblia dice que si tuviéramos la fe, aunque sea como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña, córrete, y esa montaña se correría. ¿Y sabe por qué les digo que nosotros tenemos eso? Porque en nosotros está sembrado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae fe, trae gozo, trae paz. Por eso, aunque las circunstancias nos pueden a veces, y como te contaba yo mi experiencia anterior, yo me azaré, yo me angustié, yo veía muchas cosas sobre mi familia y yo decía, no puede ser justo. Y traté de actuar humanamente. Cuando Dios habló a mi vida, sentí paz, sentí gozo. Y ese poquito de fe que tenía en ese momento fue el que me volvió a decir, oiga, yo soy un hijo de Dios. Me paré y ya no luché con mis fuerzas, sino que luché con las fuerzas de Dios. Luché con las fuerzas que Él me da a mí, con su Espíritu Santo. Y lo invito a eso, a que no pierda la fe. Que sea un hijo de Dios y no pierda la fe. Y por último, que se arriesgue. Si algo me gusta a mí del apóstol Pedro, es que él se arriesgó. Y eso lo vemos en Mateo 14:28, cuando Dios está caminando sobre las aguas. Él le dice, si tú eres un hijo de Dios, deja que yo vaya y camine. Aunque él, sí, después la embarró, vimos el capítulo, que le dice, Señor, sálvame.
y Dios le dice, hombre de poca fe, él se arriesgó. Y si tú ves la vida de Pedro, era un hombre arriesgado, era un hombre que lo daba todo por el todo. Y eso Dios quiere de usted. Dios quiere que sea su hijo, que tenga fe, pero que se arriesgue. Yo no sé qué proceso esté pasando usted hoy. Yo no sé qué circunstancia buena o mala esté pasando. Pero Dios lo que le dice es confía en mí y hazlo que yo voy contigo donde quiera que vayas. Dios le dice, yo soy tu Dios, el que te sostiene. Y lo invita a eso, a que se arriesgue, a que dé ese paso que necesitas. Tal vez tienes una empresa en mente que no has podido crear porque te da miedo de pronto del fracaso, por pandemia, porque no hay la situación económica, pero dalo. Que Dios es tu proveedor y Él te va a colocar las personas necesarias para que tu empresa crezca. Tal vez estás enfermo por A o B circunstancia. Pero te invito a que ores hoy mismo por ti, diga, Señor, en tu nombre soy sano. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario y llevaste todas las enfermedades. Te invito a que lo hagas, a que tomes ese paso de fe y vas a ser sano. Que si estás pasando una circunstancia familiar mala o yo no sé lo que estés haciendo, te arriesgues hoy a decir, bueno, Señor, en tu nombre santo voy a actuar. Y verás que Dios no te va a desamparar, que Dios va a ser ese Dios que necesitas en esa circunstancia y Él va a actuar. Dios obra. Recuerda que dice en Romanos, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. No algunas cosas, no de vez en cuando, es todo. Porque Dios es un Dios que no hace las cosas a medias. Y te invito a que hoy, en esa montaña rusa de tu vida, de esas bajadas, de esas subidas, incluyas a Dios. Para que no fracases más. Te lo dice alguien que ha fracasado muchas veces y es más, gracias a Dios por mentores que ha colocado en mi vida como mis pastores generales, Bolívar, que es un gran amigo, Jaime, Magdalena, amigos que Dios me ha regalado al círculo. Y ellos, a través de ellos, Dios me ha dicho, debes mejorar en esto, cuídate en esto. Y créanme que ha sido difícil tal vez hacer caso, porque uno quiere actuar y uno dice, no, pero es que yo estoy haciendo las cosas bien. Pero sencillamente cuando uno hace el paso a paso, es donde he visto la restauración de Dios en mi vida. De ser un ex drogadicto, de ser una persona que le hacía daño a la sociedad, ahora a ser alguien que quiere transformar a través de su testimonio a muchas personas. Alguien que da todo por Dios. Y te invito a eso, a que hoy te arriesgues, pero teniendo en cuenta que eres un hijo de Dios y que tengas fe, que todo es para bien y que por más dura que esté la circunstancia, por más de que los vientos estén chocando contra ese mar y tú ya te hayas bajado diciéndole a Dios que vas a caminar para donde Él está, no hagas lo de Pedro que dudó y comenzó a ahogarse para después decirle, Señor, sálvame, sino que pon tu mirada al Salvador, pon tu mirada a Jesús. Que sí, que los vientos están chocando, que tal vez te están dando duro y te vas a tambalear. Pero si tienes la mirada en Él, que es el autor y el consumador de la fe, créame que no va a pasar nada y vas a ver la victoria. Hoy, en esa montaña rusa de tu vida, repito, incluye a Jesús al lado. Inclúyelo, dile, Señor, quiero que estés conmigo. Quiero que vayas a mi lado, que tomes el timón de esta barca, que tomes el timón de este carro de montaña rusa de mi vida. Porque si vamos a ver ese contexto, miremos a ese Pedro anterior, un Pedro que negó a Jesús, que era falto de fe, que era peleón, ¿sí? que era de un carácter fuerte. Ya cuando entendió a Jesús, era un Pedro dócil, ¿sí? De carácter, pero dócil, un Pedro de fe, un Pedro que daba todo por Él. Y en mi vida ha sido lo mismo. Yo era alguien que la verdad nadie daba un peso por mí. Es más, hice llorar muchas veces a mi mamá. Pero hoy en día, desde que le dije a Dios, Señor, ayúdeme, y aunque yo voy a tener muchos altibajos porque los he tenido problemas económicos, he tenido problemas de salud. Es más, acabo de que mi mamá salga de una clínica porque la semana estuvo ajetreada tanto de trabajo como ir a estar con mi mamá en la clínica, todo porque la hospitalizaron.
pero aún así vi a un Dios que restauró a mi mamá en su sanidad y hoy la tengo en mi casa. Veo un Dios que está bendiciendo el emprendimiento que estamos haciendo. Veo un Dios que está llevando mi vida más allá en conducta, en comportamiento. Veo un Dios que abre puertas donde yo la veo cerrada. Desde que yo le dije a Dios, Señor, no voy a hacer más esta vida solo. Ya estoy cansado de estar abajo y suba. Quiero que si estoy baja y suba, tú estés conmigo. Porque si tú estás conmigo, en esas bajadas voy a tener paz, voy a tener gozo. Y en esas subidas voy a disfrutar de ti. Y lo invito a eso, hermano, el día de hoy, amigo, a que entregue su vida a Dios hoy, realmente. Que le diga a Dios, no más, no voy solo. Ya me cansé, tal vez en el 2019 la embarré, en el 2018 la embarré. Bueno, de ahí para abajo. Este 2020 la quería hacer, pero no pude, la pandemia no me dejó. Que eso es como el común que hay hoy en día. Pero que digamos, listo, no importa, no ha terminado el 2020. Móntate a mi barca, móntate a mi carro y vamos a andar los dos juntos. Que en esas bajadas tú estés conmigo para que yo no dude de ti. Que en esas subidas tú estés conmigo en esa felicidad. Ese es el mensaje del día de hoy. Espero que lo lleves, espero que Dios trate en tu corazón y que seas como ese Pedro renovado, ese Pedro que entendió el propósito de Dios en su vida y no como ese Pedro, como ese folleco tal vez en una situación maluca que hasta negó de Dios, que dudó de Dios. Y recuerda algo, y es en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú tienes el poder de Dios. En ti está el Espíritu de Dios. Y Dios dice que vayas y le hables a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Porque Dios sí te colocó aquí en Cali, en Medellín, en Bogotá, no sé, en Ecuador, Perú, en Suecia, Suiza, España, de donde nos estés viendo. Si Dios te colocó allí, es porque Él necesita que tú seas testigo de Él en el mundo, en ese entorno donde estás. Y recuerda algo que me encanta de la visión de mi iglesia y es el gran mandamiento y la gran comisión. Dios nos envía a amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es adoración y ministerio. Y en la gran comisión nos dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas. Eso es comunión, evangelismo y discipulado. Y tu vida gira en torno a eso, a esos 5 propósitos: evangelismo, adoración, comunión, discipulado y ministerio. Y te invito hoy que le digas, Señor, voy a cumplir mi propósito para ti. Tal vez me ha dado miedo dejar lo que tú me has pedido. Tal vez me siento que no estoy capacitado porque tú me has llamado a hacer esto y yo veo que hay otras personas que están más capacitadas que yo profesionalmente, o que saben hablar mejor que yo, o que son más espirituales que yo. Pero hoy voy a creer en ti y voy a hacerlo. Tú me vas a dar las palabras, tú me vas a dar las herramientas para cumplir ese propósito. Y vas a cumplir esos propósitos en tu vida y créeme que vas a ver la diferencia. Vas a ver cómo ese propósito cambiará tu vida. Porque vas a comenzar a vivir para Dios, no para el mundo, tal vez como lo hemos hecho muchas veces. Y bendiciones, gracias por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y nos vemos, soy Luis Carlos Folleco y espero que nos veamos muy pronto. Just one thing